En esta ocasión analizaremos el método de nodos en armaduras. Determine la fuerza en cada miembro de la armadura mostrada en la figura. Indique si los miembros están en compresión o en tensión. Y como le dice el enunciado, vamos a encontrar la fuerza ejercida en cada uno de los elementos, donde estos elementos están por pernos en cada uno de los puntos A, B y C, pero recapitularemos el tema de equilibrio de cuerpo rígido, donde indicaremos las fuerzas de reacción mediante un diagrama de cuerpo libre. Es así que observando las uniones y apoyos que tenemos en los puntos A y C, vamos a indicar las reacciones correspondientes. Aquí tenemos unión de perno, vamos a tener dos reacciones, una horizontal y una vertical, que serán de acuerdo al sistema de referencia que es AX y AY, con una dirección positiva, mientras que en el punto C solo tendremos una reacción porque aquí tenemos un apoyo como si fuera uno de rodillo y tendremos una reacción vertical que es hacia arriba. Una vez indicando las reacciones, no vamos a realizar un análisis de equilibrio de cuerpo rígido, sino como estamos haciendo un análisis de armaduras por el método de nodos, vamos a comenzar por los nodos que están fungiendo como pernos en los puntos A, B y C. Y comenzaremos con el punto B, porque es donde tenemos el único valor de fuerza conocido, que es este de aquí, de 500 newtons. Así que vamos a indicar en este punto un diagrama de cuerpo libre donde vamos a indicar todas las fuerzas que estén interactuando. Y para hacer este análisis más conciso, vamos a tener una componente vertical de la fuerza que podemos indicar hacia abajo, pero vamos a tener también una componente a lo largo de este elemento longitudinal B hasta C. Y para que esto esté en equilibrio, porque plantearemos ecuaciones de equilibrio, vamos a indicar que la fuerza B hacia C va en el punto B, porque esto garantizará que la ponente horizontal va en sentido contrario y así ya tenemos ejemplificadas las fuerzas que indicarán y que interactúan en los miembros, pero también esta fuerza de 500 newtons, ahora lo que haremos será un análisis de cuerpo de equilibrio con respecto al punto B, donde haremos suma de fuerzas en X y en este caso, cuando estemos en dos dimensiones haciendo un análisis por método de nodos, vamos a poder considerar más de dos incógnitas y las razones porque en este caso no podemos hacer una suma de momentos, porque si hacemos una suma de momentos en el punto B, todas las fuerzas que están aplicadas en el punto B, no habría generación de momento. Es por eso que únicamente nos apoyaremos de nuestras ecuaciones de equilibrio de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas igual con 0. En este caso vamos a indicar en el análisis de nodo, pero también indicaremos los componentes horizontales y verticales de la fuerza que va hacia C, así que ahora plantearemos nuestras ecuaciones de equilibrio. Primero haremos la descomposición de esta fuerza que es BC. Recuerden que estos nombres se los estamos dando porque estamos partiendo desde el nodo de análisis hacia los otros dos. Entonces, ahora aquí vamos a indicar que de acuerdo a esta inclinación vamos a tener la componente horizontal y vertical como funciones trigonométricas, seno y coseno de 45 grados. Y así rápidamente, tras hacer la descomposición de la fuerza BC, indicamos la relación de acuerdo con las funciones trigonométricas para la inclinación que se detiene. Ahora de aquí podemos comenzar con el análisis del nodo B, con una suma de fuerzas en X igual a 0. Solamente vamos a tener que establecer esta relación porque únicamente dos fuerzas que se encuentran de manera horizontal, que es la fuerza de 500 newtons y esta fuerza que es BC en X, ambas a lo largo del mismo eje pero en sentido contrario, significa que son iguales y podemos determinar el valor de fuerza BC porque sabemos que este término es la fuerza BC por el coseno de 45 grados y con lo cual al hacer y realizar el despeje de la función obtenemos que la fuerza BC es igual a 707.1
newtons. De acuerdo a este valor positivo, podemos concluir que la dirección propuesta para la fuerza en el nodo B, que es FBC, es correcta. De aquí también podemos determinar el valor ahora de la fuerza BA, que vertical hacia abajo, porque si ya conocemos la fuerza BC, también podemos determinar la fuerza BC en Y. En esta expresión, así con el análisis rápido de equilibrio con una suma de fuerzas en Y que es igual a 0. Solamente tenemos la fuerza BA que va hacia abajo y tenemos también la fuerza BC en Y que va hacia arriba. Como son las únicas dos fuerzas que hay pero en sentido contrario, significa que su valor es equivalente, por lo tanto podemos hacer la relación de que la fuerza B es igual a fuerza BC por el seno de 45 grados y únicamente sustituimos por la función trigonométrica, obtenemos que esta fuerza en B es igual a 500 newtons. Y de aquí, si ya tenemos estos dos valores donde tuvimos que ambos son positivos, significan que las direcciones que nosotros propusimos son correctas. De aquí, ahora podemos proceder a realizar el análisis en el punto A y en el punto C, pero en este momento en el punto A resulta un poco más complejo porque vamos a tener más incógnitas, dado a que tenemos AX y AY, que no conocemos, pero también la fuerza que va a lo largo del elemento, entonces son tres incógnitas. Por lo tanto, pasaremos a esta parte donde solamente tendremos las incógnitas, que será la fuerza que existe en el elemento C y A, y la fuerza son las dos incógnitas porque esta fuerza que vamos a tener a lo largo de los elementos se ve, ya la determinamos porque va a ser la misma fuerza, pero para que se mantenga el equilibrio, esta fuerza deberá tener la magnitud pero sentido contrario. Por lo tanto, en el punto C, la fuerza BC hacia el punto C y ahora las fuerzas indicadas en el nodo C, vamos a proponer una dirección para la fuerza que va desde C hacia el punto A con una dirección hacia la izquierda. Las otras dos ya las habíamos considerado porque el análisis de equilibrio, a continuación lo que vamos a realizar es un análisis en este punto de equilibrio con suma de fuerzas en X y Y igual a 0. Aquí ya no es necesario que realicemos la descomposición de la fuerza BC porque ya sabemos cuáles son los valores que vamos a tener, únicamente indicaremos sus direcciones. No porque sabemos que la fuerza BC va hacia abajo, va a tener una magnitud de 500 newtons y al horizontal, que va a ser FBC en X, será hacia la derecha, así que de aquí ya podemos instruir que cuánto va a valer FC y la reacción CY. Así, al hacer el análisis de equilibrio en el nodo C, a lo largo del eje X tenemos nuestra suma de fuerzas en X igual a 0, la componente horizontal debe ser hacia la derecha, va a tener una magnitud de 500 newtons porque BC en X, este valor, ya lo habíamos determinado anteriormente en el primer análisis. Entonces, si esta componente va a tener 500 newtons de magnitud, pero resulta que la fuerza CA es la que se encuentra en la misma línea de acción, pero en sentido contrario, significa que entonces esta componente horizontal valdrá exactamente lo mismo, o sea, 500 newtons. Y de manera similar tendremos el análisis para la suma de fuerzas en Y igual a 0, donde tendremos CY, que es la reacción que va hacia abajo, pero resulta que la componente vertical de la fuerza BC, que va hacia abajo también, ya la habíamos determinado en la fuerza BC en Y. Esta fuerza en Y la obtuvimos tras multiplicar la magnitud de la fuerza BC por el seno de 45 grados, obteniendo así un valor de 500 newtons para la fuerza BC en Y, con lo cual podemos concluir que la reacción
CY es igual también a 500 newtons. En realidad estamos recapitulando la información que habíamos tenido en el primer análisis para así simplemente obtener la relación, ya que el análisis por método de nodos nos ayuda a ver cómo trasladar fuerzas que están interactuando de un nodo a otro a través de elementos longitudinales. Ahora vamos a realizar el último análisis justo en el punto A, donde aquí ahora, si ya nada más tenemos dos incógnitas que son las reacciones AX y AY, porque tanto el valor de manera horizontal como el vertical que van hacia los elementos longitudinales ya los conocemos, pero aquí hay que observar por qué las condiciones de las fuerzas de la componente horizontal que tenemos en el punto A va a ser en sentido contrario de la que tenemos por acá, así que vamos a tener una fuerza, pero irá hacia la derecha, y lo mismo va a pasar en el caso vertical, pero la fuerza BA, que va en lugar de ir hacia abajo, va a ir hacia arriba porque se mantenga en el equilibrio. Y ya con las fuerzas amplificadas en el nodo de aquí podemos determinar de manera directa cuáles son los valores de las magnitudes de la fuerza en relación X y AY. Así porque resulta que el valor de FBA y FCA ya los conocemos porque van a ser exactamente estos mismos valores de aquí y de acá, pero la misma magnitud, solo que en sentido contrario. Y aquí lo que hay que considerar es que si estamos partiendo de las condiciones de equilibrio, para que se cumpla este equilibrio necesitamos que exista una fuerza a lo largo del eje horizontal hacia izquierda y otra hacia derecha. Y si lo mismo para el eje vertical, por lo tanto, con esto podemos concluir que en este momento que las fuerzas de reacción X y en realidad deberían ir en sentidos contrarios de como nosotros lo propusimos para que se puedan cumplir aquel equilibrio, tranquilamente al indicar que de manera correcta las reacciones en X, si ya podemos determinar su magnitud, porque si X tiene que ser igual a FCY, simplemente de sentido contrario, podemos determinar que es igual al valor que habíamos obtenido anteriormente de 500 newtons. Por lo tanto, AX vale 500 newtons y lo mismo va a pasar con AY. Va a tener la misma magnitud que FBA, solo que en sentido contrario. Y FBA la habíamos calculado por acá también, vale 500 newtons. Ahora, antes de finalizar, solamente hay que responder todo lo que se nos pedía en el enunciado, que es indicar si se encuentran en tensión o en compresión. Los elementos longitudinales y la mayoría llevan una fuerza ejercida hacia arriba y hacia abajo, que eso hace que se hagan en tensión. Por ejemplo, ahora veamos qué pasa en el elemento longitudinal de AB. En este caso,